Buen día, mi nombre es Inés Lara Hernández. Estoy cursando la materia de Derecho Corporativo impartida por el doctor Juan Alarcón Ruiz. Doy inicio con otro tipo de sociedades. Los tipos de sociedades mercantiles tradicionales son sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa. Sin embargo, existen tres tipos de sociedades que son las más utilizadas en nuestro país: la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la empresa individual de responsabilidad limitada. Para constituir una sociedad mercantil se debe de acudir a un notario o corredor público, con excepción de las sociedades por acciones simplificadas, quien emitirá el documento constitutivo, el cual deberá de contener los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración, misma que podrá ser indefinida, el importe de capital. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificadas no podrá rebasar la cantidad de 6.292.602 pesos a partir del 1 de enero del 2022. En el caso de que la empresa sobrepase ese monto, deberá de transformarse en otro régimen. Sociedades anónimas son las que existen bajo una denominación y se componen exclusivamente de socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La denominación se formará libremente, pero será distinta de otra cualquiera sociedad, y al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. La sociedad anónima es el ejemplo más claro de sociedad capitalista en el mundo empresarial y económico, rigiéndose fundamentalmente por las aportaciones que se hacen para la formación de su capital. Es sinónimo de empresa organizada para aprender importantes aspectos de la banca, del comercio en general y de la industria. Como ejemplo están las empresas Bimbo S.A. y Alpura S.A., entre otras. Concepto legal: de acuerdo al artículo 3 del Código de Trabajo, para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de los fines económicos, sociales, culturales o beneficios, dotada de una individualidad legal determinada. Los derechos laborales individuales y colectivos se establecen en relación al concepto de empresa mediante resultados económicos. Estos se miden en relación a un registro único tributario determinado. La gratificación va a corresponder de acuerdo al tamaño de la empresa. En cuanto a derechos colectivos vinculados a cuestiones sobre organización, funcionamiento de los sindicatos, accionistas, patrones y otros sujetos colectivos. Capital. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, con la palabra capital se designa el dinero en sí mismo, los bienes, el aporte social, los valores, entre otros. Y el capital social, muchos objetivos no pueden ser alcanzados. Su existencia conduce a la productividad y facilita la toma de decisiones para el beneficio de la empresa y de quienes la integran. Accionistas son personas físicas o jurídicas que poseen acciones en una sociedad, por lo que les corresponde un porcentaje proporcional a su participación. Ser accionista de una empresa conlleva una serie de derechos, tanto económicos y políticos, que destaca la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Teniendo los siguientes derechos económicos de los accionistas, este se refiere al derecho de dividendos. Algunas empresas lo hacen público, poniéndolo a disposición de los inversores. Derecho de suscripción preferente. En cuanto a una sociedad lleva a cabo una ampliación de capital o emite obligaciones convertibles en acciones, los accionistas gozan de preferencia en la suscripción. Derecho a la cuota de liquidación. Si la sociedad llegare a liquidarse,
Los accionistas tendrán derecho a recibir la parte proporcional a su participación después de que la compañía haya cubierto sus obligaciones frente a los acreedores. En cuanto a derechos políticos, los accionistas se encuentran en el derecho de información. Este derecho es fundamental para un adecuado seguimiento de las inversiones. Difícilmente podrán un accionista defender de forma responsable sus derechos si previamente no se ha informado. Derecho de asistencia y voto en las juntas generales de accionistas. La participación activa en las juntas generales es un derecho y una responsabilidad del accionista. El impugnar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas o por el Consejo de Administración, así como a ejercitar la acción de responsabilidad contra los administradores en las condiciones previstas legalmente. Los organismos reguladores están dirigidos en torno a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual funge como dependencia gubernamental centralizada. De ahí que sean varios los organismos reguladores que operen conjuntamente en la regularización y supervisión de las organizaciones integrales del sistema financiero mexicano, como lo son el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, teniendo por objeto supervisar y regular la competencia en las entidades financieras. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, cuya función es la inspección y vigilancia de las instituciones y sociedades de seguros. La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, su responsabilidad es proteger el interés de los trabajadores, asegurando una administración eficiente para asegurar un retiro digno. Y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, cuyo objeto es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero. Por otra parte, es incluido por algunos organismos reguladores el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, ya que se trata de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, creado el 21 de mayo de 1999, teniendo como prioridad el mantener la confianza y la estabilidad del sistema bancario para que exista mayor disciplina en el mercado. Derechos patrimoniales son susceptibles de tener un valor económico y se trata sobre las aportaciones que realizan los socios a la sociedad y viceversa, siendo los siguientes: derecho al voto, derecho a asistencia a las juntas generales, derecho a ser administrador de la sociedad o pedir cuentas a los administradores. Los derechos patrimoniales se dividen en derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales. Derechos corporativos. Se encargan de regular, sancionar a aquellas empresas que violen los parámetros legales para su constitución, funcionamiento y obligaciones fiscales, pudiendo imponer condenas que pueden llegar a ser económicas, paralización de sus labores y en algunos casos dictar privativas de libertad. Las empresas corporativas son sociedades anónimas cuyos accionistas delegan sus derechos a directivos nombrados para esa causa, quienes revisan los nombramientos tomando las decisiones más importantes dentro del grupo de directores. Participación de utilidades. Es un derecho constitucional de la población trabajadora que proporciona un trabajo personal subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario, por lo que tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa, siempre y cuando éstas se generen, serán pagadas a más tardar el 30 de mayo. Cuotas de liquidación. Los pasos que se deben de dar para iniciar el proceso de liquidación de una empresa o una sociedad mercantil son provisional, definitiva, complementaria y parcial. Estas cuotas les corresponde a cada uno de los socios una vez disuelta la sociedad y abierto el periodo de liquidación, salvo en los supuestos de fusión o extinción total o cualquiera otra cesión global del activo o pasivo.
Pues en conclusión, las sociedades mercantiles son un grupo de personas a partir de dos o más llamados socios que se unen para obligarse a contribuir con recursos como el dinero o esfuerzo, como el trabajo, con un objetivo para obtener un fin común. Cualquier persona puede participar en la constitución de una sociedad mercantil siempre y cuando ésta tenga capacidad de goce de ejercicio, esté en pleno uso de sus facultades mentales, que no tenga ningún vicio o una enfermedad que lo incapacite y que haya legitimidad en el objeto o fin que se persigue. Una sociedad mercantil generalmente se dedica al comercio y la forma en la que dicha sociedad termina es de acuerdo a lo que se dicta en la ley o en el acta constitutiva, ya sea porque se venció el periodo de tiempo, que los socios estén de acuerdo en disolver la sociedad y liquidarla, convertir todos los activos en efectivo y pagar el pasivo, que son las deudas, o porque no funcionó y se fue a la bancarrota. Pues presento mis siguientes referencias y doy por terminada la presentación.